Durante la última década, la temperatura global ha aumentado 1.2 grados centígrados desde el periodo preindustrial. En este mismo periodo de tiempo, la temperatura en México ha aumentado 1.7 grados centígrados. El doctor Adrián Fernández Bremauns, director ejecutivo de la Asociación Civil Iniciativa Climática de México, quien ha trabajado por más de 30 años en temas de cambio climático y política ambiental en el país, siendo presidente del Instituto Nacional de Ecología durante 6 de estos, nos regaló una entrevista al respecto. Cuando analizamos que en promedio en el planeta ya elevamos 1.2 grados la temperatura, eso es un promedio. Hay diferentes regiones y países del mundo donde ya la diferencia o el incremento, por ejemplo, las temperaturas pico, es mayor que en otros lados. Hay lugares en África, especialmente el norte de África, y algunos países de la región de América Latina, incluyendo el noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos, en donde son grandes extensiones desérticas de altas temperaturas históricas, y ahí se está calentando mucho más que el promedio mundial. Según la Comisión Nacional del Agua, el año 2020 se registró como el año más cálido de la historia en México, cuando hubo una temperatura promedio de 22.4 grados centígrados, 1.4 grados arriba del promedio mundial. En el 2022, esta diferencia fue de 0.6 grados. Desde 2004, ya son 17 años seguidos con temperaturas sobre el promedio mundial. Dentro del país, las temperaturas y condiciones climáticas también varían. La organización Climate Central muestra que en 80 años, varias partes del sureste quedarían debajo del nivel del mar, mientras que en el norte, la temperatura y las sequías van en aumento. Sinaloa, Baja California Norte, son esa zona del noroeste, son claramente de las zonas en México que están experimentando un calentamiento más acelerado, donde nos estamos alejando hacia arriba más del promedio histórico y estamos rompiendo récords en lugares donde ya teníamos temperaturas bastante fuertes en el verano y que se están convirtiendo en sitios cada vez más difíciles de ser habitables, sitios que van a requerir procesos, inversiones, tecnología de adaptación a esa parte del cambio climático que es más temperatura. Según el Instituto Mexicano de Estadística y Geografía, en 2020 el agotamiento y degradación ambiental le costó a México 4.6% del Producto Interno Bruto. Este país es el 13º que más contamina, con un 1.2% del total de emisiones contaminantes en el mundo. Francisco Estrada, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, PIC, destaca que siguiendo la tendencia de temperatura actual, en 20 años la sociedad enfrentará un clima extremo con el que no estamos familiarizados. Comentábamos de que tenemos suficiente información científica disponible, pero la respuesta a nivel mundial y también a nivel de México no es ni con mucho el tipo de respuesta necesaria, adecuada para atender el problema. La broma coloquial que siempre se hace es: tenemos cáncer y tomamos aspirina. Estamos avanzando rápidamente hacia un escenario de calentamiento global inmanejable. En unos pocos años deberíamos estar deteniendo de tajo el calentamiento global a través de parar las emisiones contaminantes. Sin embargo, no lo estamos haciendo. Según el PIC, desde 1975 México se ha calentado 0.3 grados cada década y se espera que durante el 2070 pudiera alcanzar un aumento de temperatura de hasta 4 grados en algunas partes del país. El reporte estima que en los próximos 20 años la agricultura en México tendrá una pérdida de entre 5 y 20%. Seguimos haciendo lo mismo que antes, seguimos quemando combustibles, seguimos moviéndonos en automóviles, seguimos queriendo generar electricidad usando carbón, combustóleo, y sobre todo ahora hay una tendencia muy fuerte a nivel mundial de querer seguir usando gas natural. Gas natural no es un combustible que se puede considerar ya limpio. Hace 15 años el gas natural decían, es más limpio que el carbón. Sí es más limpio que el carbón, pero el gas natural no es la solución al calentamiento global. Al contrario, si México y otros países continúan como lo están haciendo en este momento, apostándole al gas natural, vamos a seguir creciendo las emisiones, y entre más emisiones, más calentamiento y mayores impactos. María Amparo Martínez, directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, explica que México se calienta más rápido por la insistencia en la quema de diésel, carbón y combustóleo para generar energía.
Según el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en 2021 el 72.4% de la energía producida fue utilizando combustibles fósiles. Por otro lado, hay algunas señales y algunas cuestiones, indicadores que deberían de hacernos sentir un cierto optimismo. Y doy 2 o 3 ejemplos. Primero, una cuestión estructural de fondo es que las nuevas generaciones son mucho más conscientes, están mejor informadas sobre la relación que tienen nuestros patrones de consumo, las decisiones en la vida diaria del uso de recursos, del uso de la energía y el calentamiento global. Los jóvenes nos están con mucha razón reclamando a los adultos porque les hemos dejado un planeta ya comprometido, ya casi hipotecado, y nos dicen con razón, no comprometas nuestro futuro. Esa es una señal. Y luego otras señales positivas es, ya se logró ganar la batalla, por ejemplo, de los vehículos de combustión interna. ¿Qué quiere decir? Ya va para afuera la gasolina, el diésel y todos esos motores, y nos vamos a mover hacia electromovilidad. Sería mucho mejor movernos con cambios de comportamiento hacia menos viajes de cualquier tipo, movernos de manera no motorizada y por supuesto que los gobiernos en el mundo y en México invirtieran mucho más en transporte público adecuado, sustentable, limpio. A principios del 2022, un informe del Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea reveló que los últimos 7 años han sido los años más cálidos en el planeta desde que se tiene registro. Asimismo, Paulina Ordóñez Pérez, investigadora del Departamento de Ciencias Atmosféricas de la UNAM, asegura que en los últimos 8 años el aumento de la temperatura global se acerca a 1.5 grados centígrados. Este número es peligroso, ya que si superamos este límite, la comunidad científica mundial concuerda con que sufriremos fenómenos extremos, como olas de calor, sequías y huracanes, pero de forma periódica. En México lo que estamos viendo es que el cambio climático está exacerbando algunas tendencias que ya existían, en particular regiones y poblaciones del país que ya presentaban una cierta vulnerabilidad a circunstancias ocasionales, digamos naturales, de climas extremos. Ahora que tenemos una mayor frecuencia e intensidad de esas circunstancias, esos lugares, esas poblaciones están siendo más afectadas. Por ejemplo, sabemos que toda la llanura costera del Golfo de México, en particular lo que corresponde al estado de Tabasco, tenemos grandes extensiones que corren paralelas a la costa, donde la altitud con respecto al nivel del mar es muy, muy baja. Tenemos apenas 1 o 2 metros con respecto a la costa, que cuando tenemos marea alta, con frecuencia vienen inundaciones de esas grandes extensiones en la costa. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Es un hecho que ya se está incrementando el nivel del mar por el cambio climático. ¿Por qué? Hay 2 fuentes que ocasionan el incremento del nivel del mar. Una es justamente por el calentamiento del agua de los océanos. Hay lo que se conoce como expansión térmica de los océanos. Aún con la misma cantidad de agua, se expande, sube y por tanto sube el nivel del mar. Y hay un efecto del mismo nivel o la misma intensidad que va en esa dirección también y que eleva el nivel del mar, que es el derretimiento de grandes masas de hielo que durante cientos de años estuvieron permanentemente congeladas y que están ahora aportando grandes volúmenes de agua. Entonces sube el nivel del mar, zonas que ya eran inundables en algunas regiones de México, como Tabasco, como Veracruz, ahora lo estamos viendo, que las inundaciones son más graves y más seguidas. ¿Y qué pasa con las poblaciones que ya están ahí, que han estado siempre ahí? Bueno, no es lo mismo que tuvieran que enfrentar un evento extremo una vez cada 10 años, a que ahora 2 veces por año tengan inundaciones sin precedente, que las expulsen literalmente de sus viviendas, de sus tierras de cultivo. El calentamiento global en México se encuentra en un punto donde ya afecta a todas las personas que vivimos aquí. Por lo tanto, disminuir las emisiones y modificar el modelo de generación de energía debe ser una prioridad para recuperar el medio ambiente del país y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.